Bienvenidos a un nuevo capítulo de Flujo de Conocimiento. Hoy estamos acompañados con el doctor Cristian Murillo, ginecólogo, mastólogo, docente de la Unidad de Obstetricia y Ginecología de la carrera de Medicina desde hace 15 años y miembro del equipo de patología mamaria del Hospital Regional de Antofagasta, centro de referencia de la Macrozona Norte. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Encantado de participar en esta conversación sobre un tema que es muy importante como es la patología mamaria. Así es, doctor. Agradecemos a usted que pueda venir y conversar sobre este tema tan importante. Quisiera partir preguntándole acerca del tamizaje. Bueno, yo creo que el cáncer de mama es algo que le asusta y le preocupa a todas las mujeres y también a su familia, a sus parejas. eh, y lamentablemente a veces se exagera un poco en el hacer exámenes en busca de prevenir eh, te- tener un cáncer de mama y fallecer por esta enfermedad. Eh, lo que está como eh, mundialmente como avalado es el hacer la mamografía como método de screening, que es un muy buen examen todavía a pesar de los años que lleva, y que ha demostrado disminuir la mortalidad de cáncer de mama en más de un 20%, pero siempre que se haga en grupos seleccionados de población. ¿Cuáles son esos grupos? Principalmente las pacientes entre los 40 y 70 años. ¿Por qué en esa etapa? Hay dos cosas importantes. La idea del tamizaje es disminuir la mortalidad. Entonces, si nosotros hacemos el tamizaje en pacientes de mucha edad, pacientes de 80 años, 85 años, podemos encontrar mucho cáncer de mama porque es muy frecuente, pero no vamos a disminuir la mortalidad y vamos a agregar riesgos por cirugía o tratamientos médicos innecesarios porque no vamos a aumentar la sobrevida en esas pacientes. Y por otra parte, en el otro extremo, si nosotros adelantamos mucho el tamizaje en pacientes menores de 40 años, tendríamos que hacer muchos exámenes para encontrar algún cáncer de mama, porque la incidencia de la enfermedad es mucho más baja. Y por otra parte, en esa edad la enfermedad es de crecimiento muy rápido. Entonces, a pesar de que nosotros hagamos mamografía una vez al año, muchos de estos cánceres se van a manifestar en forma, ¿cómo se llama? Se llama de intervalo, o cánceres de intervalo, o sea, entre los dos controles mamográficos, por un tumor grande, de crecimiento rápido, que la mamografía no va a ser capaz de prevenirlo o diagnosticarlo a tiempo. Doctor, y en esos casos, ¿hay factores de riesgo que nos pudieran guiar, quizás seleccionar a aquellas pacientes que quizás tengamos que diagnosticar mediante mamografía o focalizarla? Bueno, en la población general, o sea, lo que uno recomienda para todas las mujeres es que se hagan, como te dije, entre los 40 y 70 años. Sin embargo, hay pacientes que tienen más riesgo y generalmente son pacientes en que tienen familiares directos, madres, hermanas, que han tenido un cáncer de mama pero a edades muy tempranas, o sea, antes de los 40, 45 años. Hay muchas mujeres que tienen familiares, no sé, la abuela que tuvo el cáncer a los 80 años y creen que tienen más riesgo, pero no es así. Solamente cuando el cáncer ha aparecido en edades muy tempranas, antes de los 40, 45 años, quizá esas mujeres deberían partir antes de los 40 años con sus controles mamográficos. Pero ahí hay que evaluarla y también si tienen alguna patología como de mayor riesgo, como hiperplasia o lesiones premalignas de la mama. Doctor, y la ecografía mamaria cuál vendría siendo el papel que juega en el diagnóstico, en el tamizaje? La ecografía no se ha demostrado ser un buen examen como de screening o tamizaje, como para hacerla en forma rutinaria a toda la población, y se reserva para algunas situaciones especiales. O sea, si nosotros en pacientes menores de 40 años tenemos alguna lesión palpable, por ejemplo, se palpa un nódulo o tiene secreción hemática por el pezón, retracción de la mama o del pezón, quizá el primer examen en esas pacientes menores de 40 a 35 años, también en embarazadas y también en pacientes que están dando lactancia, sería la ecografía.
¿ya? Pero se haría cuando hay algún síntoma que amerite hacer ese examen. Por otra parte, la ecografía también ha demostrado ser útil como examen complementario a la mamografía, o sea, cuando hacemos la mamografía de screening entre los 40 y 70 años y aparece alguna lesión nodular o la mama es muy densa, o sea, no deja ver bien si hay alguna lesión en las mamas, la ecografía es un examen complementario para poder dilucidar si hay algo sospechoso o no en la mama. Perfecto. Doctor, y en cuanto al examen, volviendo a la mamografía, ¿tiene algún riesgo? Eh, La idea es que si nosotros hacemos muchos exámenes mamográficos durante la vida, teóricamente podríamos con la irradiación provocar algún daño. Sin embargo, con los equipos actuales, ese riesgo es mínimo porque la dosis que se ocupa con las máquinas actuales de radiación es muy baja. Y por otra parte, también tenemos que focalizar y hacerlo en pacientes que realmente lo ameritan, o sea, no partir en forma muy precoz. Y lo otro que pasa es que deberíamos también decidir si nosotros vamos a hacer la mamografía una vez al año, cada 2 años, según el grupo que estamos estudiando, y no hacer exámenes innecesarios. Hay pacientes que de repente piensan que es mejor hacerse mamografía 2 veces al año por su cuenta y eso quizá va a provocar una mayor irradiación y podría provocar a la larga con los años algún daño. Perfecto. Y en nuestro sistema de salud, ¿cómo, en qué momentos o a quiénes puede sustentar este examen preventivo? Bueno, lamentablemente acá en Chile no hay un buen sistema de tamizaje o de screening. En otros países el sistema funciona mucho mejor, o sea, en España, en los países europeos, eh, cada hospital tiene la base de datos de la población, de las mujeres entre 40 y 70 años que viven en esa zona y las van citando en forma anual, las llaman, las citan y van realizando su examen en forma rutinaria. Sin embargo, acá no existe un sistema ese funcionamiento ideal y eh, generalmente en la parte privada son los médicos que controlan a las pacientes, los ginecólogos, los médicos generales, los que le solicitan la mamografía, ojalá una vez al año, pero no siempre es así. A veces se pasan varios años que la paciente no se controla. Y en el sistema público lo que está garantizado es entre los 50 y 60 años hacer una mamografía cada 3 años, que no es lo óptimo, como dijimos, pero es un primer paso como para tratar de cubrir a toda la población, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo sería que por lo menos entre los 50 y 60 años, que es donde más tiene utilidad la mamografía, hiciéramos mamografía a toda la población, por lo menos cada 3 años, y una vez que podamos tener una gran cobertura en ese segmento de pacientes, tratar de ampliarla y hacerla más frecuentemente, ojalá una vez al año. Perfecto. Bueno, este capítulo, ¿cierto? La idea es focalizarlo a futuros médicos generales que se van a desenvolver en distintos ámbitos, en atención primaria, ¿cierto? En contexto de ruralidad. Por lo tanto, en ese aspecto, doctor, ellos van a estar enfrente a distintos tipos de pacientes. ¿En qué tipo de pacientes ellos van a sospechar, ¿cierto? Y cómo podrían dirigir esa atención a los pacientes o a las mujeres en general? Eh, Respecto al riesgo de padecer un cáncer de mama, hay que tener presente que uno de los factores fundamentales en que hay que tener en cuenta es la edad de la paciente, ¿ya? Si nosotros tenemos pacientes jóvenes, de adolescentes, 20, 25 años, hasta los 30 años, lo más probable es que cualquier lesión palpable, nódulo, cualquier dolor o cualquier alteración de la consistencia de la mama sea más bien benigno, ¿ya? Y nosotros, o un médico general, lo que debería hacer con una paciente que se palpa alguna lesión en la mama en ese grupo etario, solicitar una ecografía mamaria que va a poder dilucidar si hay alguna lesión y si existe, poder catalogarla como benigna o sospechosa.
Si la paciente tiene más de 35 o 40 años y aparece alguna lesión palpable, deberíamos partir con la mamografía y probablemente complementarla con una ecografía mamaria. Otros factores que nos hacen sospechar una lesión sospechosa de cáncer es tener una secreción hemática por el pezón, que en esos casos deberíamos también pedir mamografía y ecografía. Y lo otro, si hay alguna deformación de la mama, retracciones del pezón y la areola en forma brusca, repentina, retracción de alguna zona de la mama, sobre todo de la parte inferior de la mama, y cambios de coloración de la piel, el que aparezca piel de naranja o enrojecimiento difuso de la piel sin una clara interpretación o un cuadro infeccioso que pueda explicarlo. Perfecto. Y doctor, al momento de ir al examen físico, porque ya vamos a estar en el box, ¿cierto? Con la paciente, vamos a hacer esta sospecha, la idea es que podamos solicitar los exámenes según los grupos de etario que nos acaba de mencionar. Y al examen mamario, ¿qué detalle, cómo deberíamos describirlo, ¿cierto? Si es que yo lo quiero derivar, ¿cierto? Al doctor Murillo. Bueno, siempre tenemos que examinar a la paciente de frente, la paciente sentada con los brazos a los lados, ver ambas mamas, ver si hay diferencia entre una mama y otra en cuanto al tamaño, color, consistencia, cambio en la piel, como decíamos, piel de naranja, enrojecimiento, retracciones, ¿ya? Siempre hace que la paciente de repente levante los brazos para que se puedan evidenciar retracciones de la parte inferior del surco mamario. Luego deberíamos, en esa misma posición, de frente a la paciente, investigar si hay alguna adenopatía supraclavicular, infraclavicular y examinar los ganglios de las axilas, ¿ya? Luego recostar la paciente y palpar todos los cuadrantes de la mama en forma ordenada y metódica y finalmente comprimir la areola para ver si hay alguna secreción. Si nosotros vemos algún cambio de la piel, retracciones, palpamos alguna tumoración o vemos secreción hemática por el pezón, debemos derivar a la paciente, primero pedirle la mamografía, la ecografía mamaria y con esos exámenes derivar a patología mamaria. Doctor, nos ha quedado claro. Por último, ¿en qué podría enfatizar en la importancia, ¿cierto?, del cáncer de mama, principalmente pensando, ¿cierto?, en los futuros médicos generales en esta área? Eh, bueno, me gustaría que quedara claro que en general el cáncer de mama es una enfermedad que sobre todo en pacientes postmenopáusicas tiene un pronóstico muy la idea del screening mamográfico es detectar la enfermedad en etapas tempranas para poder ofrecerle a la paciente una cirugía conservadora que es menos mutilante y que le va a afectar menos en su calidad de vida. También, si nosotros podemos detectar la enfermedad en etapas tempranas, vamos a evitar de repente tratamientos más agresivos como la quimioterapia, que tiene muchos efectos adversos. Entonces, yo diría que lo fundamental es saber que tenemos que incentivar a la paciente a que se haga sus controles, a que se haga sus mamografías anuales. Hay muchos trabajos que han visto que si el personal de salud es proactivo y invita a la paciente y le insiste en que se haga sus exámenes, ella va a ser más constante en su cuidado y en hacerse sus exámenes cuando corresponde. Y lo otro que tenemos que valorar la mamografía en su justa medida, pero no de repente empezar a hacer exámenes en pacientes que no corresponden, como pacientes muy jóvenes, porque en pacientes muy jóvenes la mamografía puede detectar lesiones que son benignas y pensar que son sospechosas, lo que va a llevar a exámenes innecesarios como ecografías, biopsias, con todo lo que eso significa para la paciente en cuanto al temor, al riesgo de sobretratar a estas pacientes y hacerlas pasar por procedimientos que no tienen ningún sentido. Ya, doctor. Muchas gracias. Vamos a despedirnos, ¿cierto?
en este capítulo de cáncer de mama y esperamos que nos pueda acompañar en otro capítulo. Muchas gracias.